¿Querés estar informado en educación, música y actualidad? ¿Qué tenés que hacer los domingos a la tarde? Escuchá, Si Quieres Aprender, Enseña. Todos los domingos de 16 a 17 por FM Wilde 88.7. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Si Quieres Aprender Enseña. Hoy 29 de julio, señores y señoras. Bueno, adiós a las vacaciones de invierno para los niños y adiós al receso de invierno para los docentes. Qué poco, qué dura lo bueno, ¿no? Y bueno, vamos a retomar por lo menos un poquito de oxígeno para comenzar esta segunda mitad del año, a pesar del ambiente de tensión que estamos viviendo actualmente los docentes. Pero bueno, hay que ponerle un poquito de onda para terminar el año pum para arriba. El Servicio Meteorológico Nacional decía hoy bien temprano que se esperaban cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, mejorando con nubosidad variable, vientos moderados a regulares del sudoeste con ráfagas. Hacia la tarde-noche, nubosidad variable, baja probabilidad de lloviznas aisladas, vientos regulares del sudoeste con ráfagas en disminución. La máxima de hoy es 13 grados, la visibilidad, es de 10 kilómetros y el sol se pondrá hoy a las 18:10 y vamos, unos minutitos más. No sé por qué me agarré esa manía de andar contando en qué momento oscurece. Quiero que llegue el verano, será eso. En la conducción, ¿quién les habla? La licenciada Cintia Herlein. En la operación Lucas, en la fotografía y edición Pablo González. Estamos saliendo al aire por FM Wilde 88.7 del dial del FM, pero también al mundo en la www.fmwilde.com. Bueno, ¿cómo han pasado estos 15 días? Espero que muy bien. Terminando el receso de invierno, algunos seguramente han podido hacerse una escapadita a algún lado, otros se habrán quedado en su casita disfrutando de sus niños, mirando Netflix o llevándolos al cine. En fin, bueno, estos 15 días creo que es una bocanada de aire para poder terminar tranquilos, ¿no? Y bueno, y estar con esta profesión de lucha. Siempre digo lo mismo, ¿no? De lucha constante. Vamos con todo por otra nueva edición del programa, a escuchar el resumen de las noticias, un poco de música mientras charlamos con la invitada de hoy. Finalmente, logré que viniera un ratito, que dentro de un rato se las presento. Vamos a olvidarnos que mañana es lunes y retornar en el trabajo luego de estos 15 días que va a costar un poco. Pero en fin, vamos, que todo continúa. El domingo pasado nos vino a visitar el profesor Daniel Discala, pero bueno, estuvo muy interesante nuestra charla, muy amena. Daniel, si nos estás escuchando, te mando un fuerte abrazo. Para dejarnos tus comentarios o salir al aire, pueden hacerlo al 4207-5454, 4207-5439 o mandarnos un WhatsApp al 6000-0708 durante la hora del programa. Ahora paso rápidamente a leerles las noticias de la semana, el resumen de lo que ha ocurrido en esta semana pasada. El viernes, los gremios nucleados en el Frente de Unidad Bonaerense resolvieron acatar la conciliación obligatoria de docentes, estoy hablando, ¿no? El gobierno de María Eugenia Vidal. Sin embargo, SUTEBA, el sindicato que conduce Roberto Baradel, se adhiere a la medida de fuerza que hace unas horas dispusieron tanto CETERA como la CTA, las cuales resolvieron declarar para los días lunes 30 y martes 31 del corriente mes una jornada nacional de protesta con movilizaciones provinciales y paro en las provincias del Chaco, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Buenos Aires, entre otras. Al tratarse de un paro con alcance nacional, creen que podrán resguardarse de la multa económica por la conciliación obligatoria de carácter provincial. Fuerte repudio a la designación de las Fuerzas Armadas a cargo de la Seguridad Interior. Organismos de Derechos Humanos, parte de la oposición y sindicatos marchan este jueves al Ministerio de Defensa con el objetivo de dejar en claro el repudio hacia la designación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior. El presidente Mauricio Macri modificará un decreto reglamentario firmado por Néstor Kirchner en el 2006 que le impedía a esta fuerza realizar esas tareas. La crisis no levanta. La realidad económica se contrajo 5,8% en mayo respecto al mes de 2017, según el estimador mensual de actividad económica.
difundido por el INDEC. Del mismo modo, si se compara el índice con abril pasado, la caída alcanza el 1,4% en mayo. Aumento de boletos. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció que los colectivos aumentarán $1 por mes desde el 15 de agosto próximo y hasta octubre inclusive. Es decir, un aumento del 30% en 3 meses. En el caso de los trenes, San Martín, Sarmiento y Mitre, aumentarán 75 centavos en agosto y septiembre y 50 en octubre. La línea Urquiza tendrá un incremento también, 50 digamos medio peso por mes hasta octubre, al igual que el ferrocarril Roca. Aumento de tarifas. El ministro de Energía, Javier Iguacel, confirmó que las tarifas de electricidad y gas en Capital Federal y Gran Buenos Aires aumentarán hasta el 30% en lo que resta del año. Y la verdad, qué decir en este momento, ¿no?, donde todo aumenta. Aborto. A menos de 2 semanas de que el Senado debata en el recinto el proyecto que busca realizar el aborto, en el poroteo, ¿no?, entre comillas, se impone el rechazo a la iniciativa de que ya cuenta con media sanción de diputados. Por eso, un grupo de senadores elabora una serie de modificaciones al texto original con el objetivo de acercar posiciones y convencer a los indecisos. Truchos. En el hospital Dr. Ángel Marcetti de Cañuelas, 2 médicos brasileños que cumplían funciones allí no tenían título y habían robado la identidad y la matrícula de otros profesionales. Me quedo sin palabras, la verdad. Igual ahora llega mi momento favorito, mi momento de la entrevista y de presentarles a la esperada profesora y licenciada Yanina Velázquez. Bienvenida, Yanina. Gracias. Bueno, te invito a presentarte, a vos como digo siempre, a todos mis invitados. Bueno, soy profesora de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, licenciada en Ciencias Sociales. Esos son mis títulos. Trabajo como docente, profesora en escuelas secundarias y actualmente estoy como especializándome más en los temas de género. Ah, qué lindo. Bueno, para la gente que no sabe, ella ha venido en mi segundo programa, sí, junto con una alumna, pero como el público se renueva, como diría la filósofa Mirta Legrand, ella siempre es un gusto recibirte a buenos colegas y las formas en que trabajás. Y la verdad que el tema que habíamos propuesto para hoy es un tema interesantísimo, sí, ¿no es cierto? Sí. Que trata sobre la violencia en un momento donde la sociedad misma está atravesando distintas violencias en distintos ámbitos, como nuestro campo de acción son los jóvenes y donde podemos tal vez allí agarrarlos a tiempos, ¿no? Qué bueno sería entonces tratar el tema de hoy, violencia en los noviazgos. Sí, noviazgos violentos. Noviazgos violentos, sí, así es. Sí, en realidad es un tema muy importante y muy interesante porque generalmente la violencia, el mito sobre la violencia tiene que ver con parejas constituidas, con matrimonios, ¿sí? Y en realidad la violencia surge muy temprano, empiezan a mostrar características violentas desde los noviazgos. Nosotros trabajamos con adolescentes y sabemos que es una edad donde ellos empiezan a tener sus primeras relaciones estables, ¿sí? Aunque no a largo plazo, pero estables. Vos estás con los sextos, ¿verdad? Sí, yo tengo cuarto, quinto y sexto. Ah, con ciclo superior. Sí, también tengo primero. Sí, pero con ellos es como que todavía es un tema como que no se trabaje, pero desde otro, digamos, desde otro punto de vista. Sí, más, digamos, no tan directo como se pueda quizás hablar en cuarto, quinto y sexto. Claro. Porque, digamos, las relaciones más estables se dan cuando son más grandes. Es cierto, es cierto. Y es ahí, en ese momento, digamos, la adolescencia es un momento de mucha intensidad. Intensidad a nivel emocional. Las relaciones que ellos tienen son como muy intensas y hay que tener en cuenta y empezar a demistificar esto de que el amor duele, digamos. De que si yo tengo una relación y es tormentosa, entonces está bien. Claro. Tiene que ser así. Claro, naturalizan algo. Como se ven en las películas, como escuchamos en las canciones, el que me hace sufrir, el que no me contesta un mensaje, el que no, el que
no se me clava el visto, como dicen ellos, o digamos, genera ansiedad, está bien. Y en realidad tenemos que empezar a desconstruir todo esto y empezar a enseñarle a nuestros adolescentes que no está bien. No. El que no te contesta, el que no te demuestra, el que no te hace sentir bien, no te quiere. Claro. O no te quiere bien, Claro. te está queriendo mal. Y entonces eso, si vos lo perpetuás en una relación, claramente no te va a llevar, digamos, algo bueno. Así es. Muchas relaciones se enferman los dos. Son tóxicas. Son tóxicas. Y es muy difícil que puedan darse cuenta de lo que les está pasando. Una desde afuera, a veces como docentes, a veces como madre, a veces como compañera, porque los compañeros mismos se dan cuenta que están teniendo una relación enfermiza, pero es muy difícil sacarlos de eso, Sí. porque ellos mismos, cuando están insertos en esa relación, ya no pueden salir. No, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Que es difícil de cortar. Sí. Así que, y la verdad que el tema es espectacular. Lo tomás como proyecto que atraviesa tu materia, fue por curiosidad, por algo que te plantearon los chicos, porque es fantástico. Y justo en este momento donde estamos tratando, ¿no?, los movimientos feministas, viene sí. como al pelo el tema. No, en realidad, bueno, yo soy feminista, claramente. Toda mujer que ha sido que es feminista es porque en algún momento ha sufrido algún tipo de violencia. Todas las mujeres, todas sufrimos algún tipo de violencia. Digamos, la sociedad en sí se cree que la violencia tiene que ver con lo físico, que fue porque te pegaron. No, ese es el más grave, ¿sí? Hay violencia psicológica, hay violencia que también te puede llevar a la muerte, claramente. Sí. Hay violencia laboral, la violencia económica, doméstica, todo tipo de violencia. Entonces, cuando una toma conciencia de que en algún momento, digamos, ha sido víctima de violencia, empieza como en mi caso personal, a replantearse de qué manera ya las mujeres no pasen por esto, ¿no? Y es un proceso de desconstrucción que yo misma creo que lo estoy haciendo todavía, porque en realidad de grande empecé como a darme cuenta, pero que podemos hacerlo con las nenas desde muy chiquitas, empezar a explicar esto, ¿no? Desmistificar el amor romántico, pero no romántico en el sentido de... Porque muchas veces cuando yo desmistifico el amor romántico es como que dijera, bueno, no creo en el amor. No, sí, creo, claramente que creo, pero creo en el amor que es compañero. Claro. El amor que apoya, el amor que apoya tus iniciativas. Yo soy feliz y vos sos feliz. Exactamente. Eso es muy difícil de entender. Porque si quieren, no sé, les gusta ir al club, ponele, ¿no? Las chicas, sobre todo, porque escucho mucho. Pero va a ir al club, profe. Digo, y si le gusta el deporte, ¿cuál es el problema? Claro. Y porque lo van a mirar otras chicas. Sí. Y entonces ya se trata al otro como si fuera objeto de su pertenencia. Bueno, dejar de cosificar, ¿no?, al otro. Y sobre todo, esto de que los celos no son sanos. No es verdad que si me celas porque me quiere, eso no es real. Si bien todos somos un poco celosos, eso es real, pero no porque lo quiero, sino porque estoy teniendo un problema. Claro. No revisar los celulares, no revisar las redes sociales, ¿por qué? ¿No? Claro. ¿Por qué? No. Bueno, hay un montón de características. Por ejemplo, se separan de los amigos, empiezan a decirles cómo se deben vestir, qué se tienen que poner, qué no, el miedo a que si me pongo esto, qué va a decir, se va a enojar conmigo. Sí. También, de fondo, hay una, digamos, obviamente que toda mujer que pasa por este proceso, porque ya son mujeres, hay una cuestión de autoestima, de fondo, ¿no? Así es. Esto de que si no hago lo que él quiere, me va a dejar de querer. Entonces, esto de que el amor, en nombre del amor hago cualquier cosa, es lo que el adolescente lo toma en forma intensísima, y entonces no es así. Claro, no, y de parte de las dos cosas, de ambos, ¿no? Yo creo que una de las partes tiene un problema de autoestima y en la otra evidentemente también tiene como un problema que analizar, que obviamente claramente que es inconsciente y que no se dan cuenta.
pero esto de controlar al otro también tiene que ver con un problema, tal vez de su infancia, de cosas no resueltas, y que es muy difícil. ¿Y por qué está bueno trabajarlo en la escuela? Porque es donde vemos generalmente los vínculos, las relaciones, y donde nosotros los vemos relacionarse entre ellos. Es el lugar donde se forjan los vínculos muchas veces, y donde podés, bueno, a partir de ese punto, yo no lo tengo como contenido, pero generalmente cuando pasan este tipo de situaciones trato de intervenir desde hablarlo, como una charla, o desde ver lo que pasa. Aparte, viste, bueno, esto como que tienen todo exacerbado, todo, ¿no es cierto? Tal vez nos confían cosas más a nosotros que a sus propios padres. Sí. Entonces, bueno, como están una cantidad de horas importantes en la escuela, bueno, tal vez se sienten identificados con ciertos profesores a contarlo, y tu materia es especial como para poder abordarlo, y esto, porque luego si nosotros lo trabajamos en la escuela, cuando llegue en su momento, digamos, de adultez, eso ya lo tienen trabajado, o en algún momento un profesor les tocó hablar del tema. Lo mismo con educación sexual integral, lo mismo con este tema de las violencias, lo mismo que el respeto por la diversidad, y un montón de cosas que deben, para mí, tratarse sí o sí. El respeto por el cuerpo, básicamente, ¿no? Esto de no cosificar a la mujer, yo decido, es mi cuerpo, ¿sí? Hoy estamos también sobre ese tema, digamos, la mujer decide sobre su cuerpo en un montón de cosas. Antes, hay cosas que vos ves hoy, y una mujer antes para ligarse las trompas necesitaba la firma del marido, por ejemplo. Y vos decís, no lo puedo creer. ¿Me entendés? Sí. ¿Entendés? ¿Desde cuándo decides sobre mi cuerpo? Bueno, en una relación tóxica, hoy una mujer quizás considera que eso está bien. Claro. Que puede decidir sobre su cuerpo en un montón de situaciones. Y esto, digamos, las características de un hombre violento se van dando desde que es chico. Vamos, desde que es un preadolescente. Yo digo, ¿no? Pregunto, aquella persona que sufrió violencia de pequeño, ¿luego lo reproduce? A veces sí y a veces no. Generalmente sí. Pero a veces no, digamos, no es en todos los casos, por lo menos de acuerdo a lo que yo pude leer y a lo que yo pude investigar. Algunos quizás puedan haberse dado cuenta respecto a su madre, o en el contexto en el que vieron qué es lo que no van a reproducir. Pero son más proclives tal vez aquellos que lo han sufrido. Muchas veces, esto que vos muy bien decís, a veces saben diferenciar y dicen, yo no quiero ser como mi madre, o yo no quiero ser como mi padre. Entonces, obviamente, luego con sus hijos no lo son, o con sus parejas no lo son. Sí, hay una realidad, es que hay mucha violencia en la sociedad misma, en la televisión hay mucha violencia. Y luego en el núcleo familiar, donde estás viendo, pobrecito, yo a veces escucho que dicen, no estudié porque se estaban matando mis padres. Sí, claro. ¿Y cómo no entender eso? No, pero por supuesto, ¿qué le puedes exigir a un chico que de repente, no sé, el padre le pegó a la madre y se fue, o se quedó solo, o la madre no tenía para comer porque se peleó mi mamá, se peleó y se discutieron? Hay como muchas veces tener en cuenta en qué situación está, qué es lo que está atravesando, hasta dónde le podés pedir, cómo lo podés evaluar. ¿No? Son condiciones individuales, que bueno, a veces con esto de que tenemos muchos alumnos, no nos enteramos. No nos enteramos. Eso es cierto, tal vez la realidad específica de cada uno, ¿no? Teniendo casi 40 alumnos, ¿no es cierto? 38 alumnos. Primero 40, sí. Es muy difícil entender o conocer la realidad particular de cada uno. Pero aquel que se acerca, ¿no es cierto?, a hablarnos, ahí es donde nosotros nos enteramos. Ahí es donde nos enteramos, o quizás por algún otro profesor, o que se comenta, y bueno. Pero esto específicamente de la violencia es un tema recurrente. No solamente que lo vean, que lo están pasando en sus casas con sus padres, sino que ellos mismos están viviendo situaciones de relaciones violentas. Que es donde, digamos, yo por lo menos creo que hay que hacer más hincapié, ¿no? A veces decís, bueno, ya tienen 15, 16 años, ¿cómo hago para desconstruir esto? Claro. Pero, a ver, yo que tengo 40,
que somos mujeres y que, bueno, mismo estamos queriendo desconstruirnos, ¿cómo no lo van a poder hacer ellos? Claro, sí, tiene que ver con una cuestión de hábitos y... Es muy difícil soltar, es una palabra muy trillada, pero es muy difícil dejar una persona que vos considerás que ellos consideran que es su mundo, porque son omnipotentes. En ese momento es como que ellos creen que esa persona es todo. Así es. ¿Cómo les haces entender que esa persona que ellos creen que es todo los está lastimando? Y que si continúan, digamos, si forman una familia, si se casan, digamos, va a ser es un proceso terrible, súper difícil, la idealización, romper con eso y no hacen caso. No. Eso, luego, me ha pasado a mí, le ha pasado a tanta gente, decir, ay, mi mamá tenía tanta razón. Olvídate, mi amiga. Oh, mi amiga tenía tanta razón. Pero recién parece que entendemos eso cuando somos grandes. Sí. ¿No es cierto? Y a veces nos cuesta, porque digamos, nosotras vivimos en una generación donde el feminismo prácticamente no existía, donde entonces desconstruirse a esta edad es difícil. Sí. Es difícil también. Es muy difícil. Y la verdad, y ahora te iba a preguntar algo y se me fue. Y hablando de esto, charlamos, ¿no? Digo, ¿cuándo voy a llegar a ser una locutora como las que escucho, que nunca tienen fuerza? Y digo, no, bueno, se me fue el carajo la idea, bueno, no importa. Pero es importante trabajarlo, creo que en la escuela, creo que los profesores tienen que tener mucha formación de psicología, y a propósito de lo que hablábamos esto antes del programa, porque la realidad es más compleja. ¿Te parece que es más compleja que cuando nosotros éramos estudiantes, Yani? No sé si hoy se evidencia más. Pareciera, más, ¿no? Nosotros porque nosotros vivimos esto se estaba cuando íbamos al secundario. Lo vivíamos. Lo que pasa es que lo naturalizábamos. La violencia era un tema del ámbito privado. Le pegaban a mi vecina, bueno, le tocó. Claro. El marido se emborracha los domingos y le pega. Listo. Se naturalizaba. Claro. Muy poca gente era la valiente de ir y meterse y de decir, no le pegues, porque es una mujer. Hoy pasó a ser un tema del ámbito público. Es un tema social, es un problema social. Así donde es. ya no naturalizamos la violencia. No está bien que nuestro vecino le pegue. No está bien que el novio le pegue a mi amiga. No está bien que en mi familia pase esto. Y yo a veces veo y leo algunos artículos que encuentro a veces interesantes. Me gusta leer, a ver. Hay un montón de cosas que hay que trabajar. El tema del bullying, ciberbullying. Y no digo, qué difícil es a veces trabajar. Y yo me acuerdo que cuando yo era chica también existía, pero tal vez ahora es como, bueno, es tomado en cuenta y gracias a Dios, ¿no? Como que nos estamos cuestionando todo dentro del ámbito de la educación, que hay cosas que hay que cambiar, pero tal vez trabajar esto más, la educación en valores. Sí. Es trabajar y hacer proyectos sobre valores, porque creo que de allí parte todo lo demás. No existiría ni bullying ni ciberbullying, ni el tema de la violencia, el respeto hacia la mujer, hacia el otro, hacia la diversidad. A mí me parece que, digamos, todo lo que tenga todo lo que es virtual, de alguna manera los esconde dentro de un anonimato, esto de no decírtelo en la cara. Sí. Entonces esto generó mucho más violencia. Sí. Porque, digamos, si tenés algún problema, antes iban y se lo decían en la cara. Ahora esto genera más violencia porque ponen lo que quieren, total. ¿Qué pasa con los valores? Porque también nos hace pensar. Está bien, vos decís, viste que un chico es la reproducción de su núcleo familiar. Seguramente, si ese chico es así, ¿por qué está reproduciendo o escuchó a los padres? Sí. Muchas veces tratar despectivamente a la mujer, a su madre, o mismo entre ellos se dicen de todo. Y yo veo, ¿no es cierto?, que capaz que, si bien nosotros lo hemos naturalizado y hemos tenido los mismos conflictos, ahora estamos dispuestos receptivos. Estamos más receptivos. Sí. Estamos receptivos. Lo charlamos con otra compañera, Marcela Martínez, ahora que me acuerdo. Ella dice, no, tenemos que estar como abiertos a la escucha,
Y muchas veces esto de que la sociedad misma, vivimos en una vorágine donde todo cuesta mucho, los padres y no, tanto el papá como la mamá trabajan y los chicos están muchas veces solos. Y entonces se encuentran como referencia a algún profesor, se sienten más identificados con un profesor que con otro. Entonces, esta herramienta de la psicología me parece que es muy importante. Y a vos te gustaba el tema de los grupos. Sí. Y de paso, las charlas, sí. Vos tenés unos proyectos que son espectaculares, que de paso está bueno que lo cuentes. Sí, este año igual, el año pasado fuimos a Jóvenes sin Memoria. Sí. Este año no, porque agarramos tarde el proyecto como para poder ingresar. Hay una fecha de ingreso, pero bueno, el año que viene seguramente sí. Están en el ABC, lo vi, este año. ¿Puede ser que...? No sé. No, la verdad es que... Uno se tiene que inscribir Claro, hay una fecha de entrega de proyecto y hay una fecha para que te lo aprueben. A partir de ahí vos tenés el tiempo para ir, para viajar. El año pasado viajamos. Sí. Es espectacular participar. Fabuloso. Sí, es fabuloso, porque aparte se tratan todas las problemáticas sociales, todas. Los chicos van a diferentes salas, hay murgas, es muy lindo, es muy lindo participar. Después tenemos el programa de la Escuela de los Juicios, donde asistimos a una audiencia de juicios de lesa humanidad. El año pasado lo que nos pasó es que justo tenía que declarar Astiz y no nos dejó entrar, justo cuando fuimos nosotros. Lo recuerdo. Y a partir de ese momento se prohibió la entrada a los que no tuvieran menos de 18 años. Porque ¿cómo se llama? Apeló a los derechos del niño. A los derechos del niño, increíble, eso te iba a decir. Increíble. Y la verdad que, bueno, esto también da cuenta de que, bueno, la violencia está instaurada, digamos, en los medios de comunicación. Sí. Cómo nos manipulan y también esto hacernos creer o cambiarla, distraernos con cosas que tal vez son estupideces, pero bueno, doña Rosa está como sentada frente al televisor y piensa que esa es la única realidad, cuando en realidad están pasando cosas mucho más importantes, de trasfondo que no se hablan. También nosotros solemos hablar mucho en la escuela de que los contenidos hoy en día los chicos los tienen, y esto tan importante que vos haces con los proyectos, de hacerlos pensar con los contenidos, porque nosotros cuando éramos chicos los contenidos los teníamos que ir a buscar. Sí. No nos mandaban, ¿no es cierto? Cuando nos decían, bueno, tenés que hacer una tarea, teníamos que ir hasta la biblioteca del colegio, ir a buscarlo, ir a hacerlo. Hoy en día, ese contenido, tal vez ya lo tienen, y yo por lo menos los estoy cruzando, porque es muy difícil poder atraparlos a los chicos en las materias. Y yo creo que no solamente la dificultad está en las ciencias sociales, hacerlos leer mucho, porque ellos tienen otro tipo de estimulación, ¿no es cierto?, distinta, que son la generación, bueno, tenés un hijo de 12 años que es generación Z, yo también, generación Z es una generación intermedia entre la generación Touch y la generación X, que soy yo, o los millennials, que tienen otro tipo de incorporación. Yo hace 20 años que tengo primer año, y no son los mismos para nada. Ellos me replantean hasta la forma de evaluar. Exacto. No me parece así, ¿por qué no hacemos esto? O las preguntas que hacen hoy no las hacían para nada. Y eso es tan importante escucharlos, porque vos decís, es la única manera de poder achicar la brecha. Sí. El tema de tratar de la violencia. Y aparte también son un poco más, que a mí me encanta, por lo menos a mí, se acercan más a la figura del profesor desde el afecto. Antes era como que nosotros éramos, o nuestros profesores eran como una figura que a la cual no se accedía. Es verdad. Y ellos hoy, tanto primero, y yo mucho más, digamos, tengo mucho más relación con los más grandes, porque quizás tratamos más estos temas. Tengo más afinidad con primero, me pasa porque no soy objetivo hoy día, porque lo tengo a mi hijo de alumno. Claro. Entonces, ¡qué difícil! Sí. ¡Qué difícil! Es como un doctor tenga que operar a su hijo. Es muy difícil cómo ser objetiva con... Sí, gracias. Él igual tiene una personalidad bastante especial, así que por suerte lo vamos manejando. Claro que pero digo,
esto de que vos como profesora, en primer lugar creo que tenés que darles la posibilidad de que se acerquen y que sepan que, bueno, sos un ser humano como ellos, que porque si no idealizan ese tema de que no se puede acceder. Sí, y bueno, yo con este tipo de temas o con estos tipos de proyectos, trabajando todo lo que tenga que ver con derechos humanos, trabajando todo lo que tenga que ver con violencia. Me encanta, porque de esa forma, y yo leyendo un poquito, de esa forma es cuando los chicos, como el contenido ya lo tienen, como te decía, los haces pensar, son protagonistas de su propio aprendizaje, los haces estos que vos haces, llevártelos de excursión, les hace muy bien, porque dentro de todo, bueno, ven que dentro del ámbito educativo es no solamente lectura y ser un robot como una fábrica que le incorporan cosas y es como era antes el modelo enciclopédico, ¿no? Obviamente están los contenidos que debemos respetar, que son los que se bajan, ¿no? Pero dentro de eso también siempre generar un proyecto aparte que a ellos los ayude a pensar. Eso. Digamos, en este caso, por ejemplo, este año no se trata el tema de noviazgo, de violencia de género o de noviazgos violentos, pero es una temática que yo por lo general traigo al aula, en algún caso específico. Bien. Cuando los veo, o bien no hablar bien con sus compañeras, o cuando los veo a ellas también en algún punto. Claro, cómo vienen, interactúan entre ellos. Sí, cómo interactúan, o en alguna situación en particular, ¿no? Ahora, después de la lectura de las efemérides, me vas a contar a ver si tenés alguna anécdota y nos ponemos a pensar y seguimos charlando un poquito más de ellos. Ahora paso a la lectura de las efemérides del 29 de julio. En 1836 se inaugura el Arco del Triunfo de París, Francia. En 1890 muere el pintor post-impresionista Vincent Van Gogh. Había nacido en Holanda el 30 de marzo de 1853. En 1904 nace en Buenos Aires el político argentino Ricardo Balbín. Miembro de la Unión Cívica Radical, fue líder de la oposición al general Juan Domingo Perón. Murió en La Plata el 9 de septiembre de 1981. En 1949 se funda el Partido Peronista Femenino, cuya primera presidenta fue Eva Perón. En 1957 muere en Buenos Aires el doctor Ricardo Rojas, poeta, político, orador. Fue el autor del libro El Santo de la Espada, dedicado a José de San Martín. Escribió también El Ocio Lírico, La Victoria del Hombre, La Sangre del Sol, Oda de las Banderas, Argentinidad, Historia de la Literatura Argentina, El Profeta de la Pampa y El Radicalismo de Mañana. Había nacido en Tucumán el 16 de septiembre de 1882. En 1966 también, durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía, la policía reprime a estudiantes y profesores de la Universidad de Buenos Aires en lo que se conoce como la Noche de los Bastones Largos. En el 2000 muere en Buenos Aires René Favaloro, médico cirujano, fue el primero en realizar una cirugía de revascularización miocárdica, también llamado bypass. Había nacido en La Plata el 14 de julio de 1923. Desde 1982 se conmemora en esta fecha el Día de la Cultura Nacional, en homenaje al poeta y político Ricardo Rojas. Desde el 2003 se celebra en nuestro país el Día de los Valores Humanos, para destacar el significado de los valores que sostienen a las relaciones humanas, y medio de casualidad charlando sobre ese tema con Janina. El 29 de julio se celebra también el Día Internacional del Tigre, como una manera de aumentar la concientización mundial sobre la necesidad de la conservación. El felino más grande del mundo está en peligro de desaparecer si no se toman medidas urgentes, ya que todas las 6 especies de tigres existentes en la actualidad están incluidas en la lista de especies en peligro de extinción. Con respecto a las efemérides musicales, un 26 de julio de 1943 nace el cantante británico Mick Jagger, líder de la legendaria banda de rock The Rolling Stones, con la cual logra un sinfín de éxitos durante sus más de 40 años en la escena musical. Para festejar sus 75 años, hoy escucharemos I Can't Get No. Vamos, Lucas. Bueno, estamos al aire nuevamente, temón de Rolling Stone. Bueno, ahora ya pasamos a la sección de historias de dichos populares. Hoy nos toca hablar del dicho pipi cucú. Carlos Monzón pasaba por un momento de gloria, campeón de box. Le había ganado 2 años consecutivos a Jean-Claude Gaultier.
Por eso quería distinguirlo, no había sido distinguido en Francia, como el mejor deportista del año. Tito Lecture, su manager, le había pedido que aprenda solo 2 palabras en su vocabulario francés. Merci beaucoup, que significa muchas gracias en francés. El alcalde le entregó el premio y llegó la hora de agradecer. Pero la frase, la verdad que se le había borrado de la cabeza, no podía quedarse callado, entonces solo soltó algo que fue lo primero que se le ocurrió: pipí cucú. La gente al principio quedó en silencio, no entendía nada, pero él se rió y contagió la risa en los demás. Luego el pipí cucú le llegó a su amigo Alberto Olmedo, el cómico la incorporó a su lenguaje y la popularizó en televisión. Desde ese momento los argentinos usamos pipí cucú como sinónimo de bello, lindo, impecable o perfecto, todo gracias a la mala memoria de Carlos Monzón y el ingenio de Alberto Olmedo. Y hablando justamente de 2 cosas que me parece que en esta época actual, en este contexto, no iría ninguna de las de, primero, ese modo de humor que tenía Alberto Olmedo súper machista, y lo otra es la manera en que terminó Carlos Monzón. Así que bueno, pasando nosotros ahora a nuestro tema que veníamos charlando, el tema de anécdota. Yani, ¿vos te acordás algún caso de haber visto en la calle, algún alumno que te haya comentado, profe, no puedo salir de esto? ¿O alguna amiga? Sí, bueno, sí. Claramente. ¿Qué consejos vos les das? Primero, ¿qué haces? ¿Los escuchás? Sí, los escucho. En principio, uno debe escuchar y aconsejar desde su lugar, ¿no? Ya sea docente, amiga, familiar. El tema es que es lo que yo te comentaba. La mujer puede contarte lo que le está pasando, pero hasta que ella no asuma realmente que está siendo víctima de violencia, no se puede hacer nada. No. Es lo mismo cuando se le dice a un paciente, por ejemplo, vos no es que no estás bien, es muy delicado poder decirle necesitas ayuda. Sí. Y hasta que ellos no se dan cuenta que esto en clínica se llama demanda, cuando no hay demanda, cuando uno no se da cuenta que necesita ayuda, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Si vos podés decir, mira, esto que está haciendo no está bien, no es normal que te controle, no es normal que te golpee, no es normal esto, pero si ella viene y te lo cuenta en el sentido de querer descargarse, por ejemplo. Pero más que aconsejarla, hasta que ella no tome la decisión de irse, de hacer una denuncia y sostenerla, porque muchas veces van y la levantan. ¿Por qué pensás que las levantan? Por el miedo a quedarse solas. Qué triste, ¿no? Sí, claramente. Digamos, la mujer pasa por eso. Ojo que hay muchas mujeres que tienen dependencia económica, Cintia, hay que tener en cuenta que muchas mujeres no se pueden separar de esta clase de hombre violento porque la sostiene económicamente a ella y a los hijos y no se pueden ir. Exacto. No se pueden ir. Y la verdad, eso. Y el tema de que no solamente violencia son los golpes físicos, sino también hay violencia psicológica, infidelidades, no poder separarse por la dependencia, humillaciones, maltrato, destrato, que vos vengas con un proyecto y que te digan que es una porquería, que no te escuche, que un hombre no te escuche, que un hombre no preste atención a algo que para vos es importante, que te descalifique, que genere ausencias, ojo, que te forma parte de esto de estoy pero no estoy, generar ansiedad en el otro. Así todo eso es violencia y es muy difícil que logren, ¿no?, darse cuenta. La verdad que sí. Y vos me estabas contando, Pablo, un día estábamos... Buenas tardes a todos. Un día estábamos caminando por la calle, dicho sea de paso, estaba con él, ¿y qué vimos? Vimos una pareja de chicos jóvenes, no más de 20 años, que ejercían violencia uno al otro todo el tiempo. O sea, estaban discutiendo violentamente con insultos, agravios, denigrándose todo el tiempo, y empezaron con violencia física, pero no del hombre a la mujer o de la mujer al hombre, ambos. Se pegaba uno al otro y no estamos hablando de pequeños empujones o golpes fuertes, patadas, piñas. Se escapaba uno, el otro lo corría y le pegaba, después el otro le pegaba al otro, y así estuvieron alrededor de media hora. Sí. La verdad, uno en esos momentos no sabe mucho qué hacer,
Lamentablemente lo único que atiné a hacer fue quedarme ahí hasta que se separaron y se fueron cada uno por su lado. Porque se dieron cuenta de la presencia. Exactamente, tuya, por si esa violencia iba más allá, ¿no? Donde uno iba a recibir. Pero realmente te quedás helado porque era una pareja muy, pero muy violenta. Sí. Y no estamos hablando de uno ejerciendo con el otro, y chicos. sino pegándose mutuamente, ¿no? La verdad fue una situación rara para mí y bastante compleja. Y lo que pasa que muchas veces nos da miedo intervenir porque si vos le decís, bueno, se calman, capaz que la terminás ligando vos, o el muchacho te pega, te golpea, y incluso te puede golpear la mujer. Mirá, yo tengo otra anécdota, ¿por qué me quedé con esto? Allá hace muchos años, cuando tenía 19, vivía solo. Un día se había roto el ascensor, yo vivía en el 9º piso, venía subiendo los pisos y empiezo a encontrar ropa interior femenina tirada por la escalera y escuchar gritos. Cuando llego, no me acuerdo si el 5º o el 6º piso, me encuentro a un hombre pegándole a una mujer y revolviéndole su ropa, ¿no? La mujer con la cara ensangrentada, la nariz golpeada, a lo que enseguida atiné a intervenir, y más, yo tuve que ejercer violencia al hombre porque me quería pegar. Los vecinos ya habían llamado a la policía, por lo cual, mientras sucedía esto y yo lo maniataba al hombre, llegó la policía. La mujer no solo no hizo la denuncia, sino que dijo que no la habían golpeado, que la sangre que tenía que se había golpeado sola. No solo eso, me estaba pegando a mí atrás, mientras yo sostenía al hombre que no le pegara, me pegaba a mí diciendo que era algo privado de ellos. Y bueno, la policía tiene que decirme, mira, yo era un niño en ese momento, la verdad no tenés nada que hacer, si ella no hace la denuncia nosotros no podemos hacer nada. Claro. Y al final me sentí como el que estaba desubicado yo y lo único que había hecho era defenderla. Pero bueno, lamentablemente en estas relaciones a veces los enfermos son los dos, y hasta que se dé cuenta de esa enfermedad sucede este tipo de cosas. Sí, y pasan todas estas cosas. Que puede culminar en la muerte, ¿no? Claramente. Claramente. Yo vengo de padre golpeador, que casi no lo conocía a mi padre, pero ha pegado muchas veces a mi madre, y inclusive embarazo de 8 meses conmigo en la panza, la dio por muerta. Así que mi mamá había hecho la denuncia en la comisaría varias veces, le prometían que iba a llegar el policía, no llegaba, y llegó a ejercer hasta pensando que la había matado. Es un círculo vicioso porque el hombre inmediatamente de que golpea, ¿no? Pasa la etapa de la furia, luego viene el arrepentimiento, luego del arrepentimiento va a pedir disculpas y siempre jura y recontra hiperjura que no lo va a hacer nunca más, y la mujer le termina creyendo y luego vuelven a la normalidad hasta que otra vez el círculo vuelve, y es un retorno eterno, que es hasta que no se rompe, ¿no? Por alguien que muchas veces, ¿no? Pide consejos y mismo se termina hasta enojando muchas veces, porque le estás diciendo, me parece que no está bien, se termina enojando con la amiga o alguien que quiere ayudar, porque está viendo que algo no está funcionando bien. Es muy difícil a veces intervenir porque ese tercero termina siendo como el que se mete, ¿no es cierto? Aparte, el perfil del hombre violento pasa porque, digamos, al tener un perfil, digamos, psicótico, perverso, para el afuera, generalmente es una persona muy alegre, muy claro, es una persona que jamás vos imaginarías que dentro de su ámbito privado es una persona violenta. Entonces, cuando la mujer cuenta, por lo general no le creen, porque las características son estas, es que es una persona es perversa. Ojo que también existe la violencia de las mujeres hacia los hombres. Sí. Yo tuve un caso particular que era un profesor mío, el cual era muy exigente, extremadamente exigente, con decirte que en diciembre o en marzo, en esos momentos, el 90% se la llevaba y tenía para dar materias. Y no me digas que la mujer le pegaba. Y hasta que un día descubrieron... Se lo merecía. La mujer le pegaba, y cuando un chico lo vio, lo comentó, y él renunció porque no pudo soportar. Es que el hombre no lo cuenta. Lo que pasa es que siempre se surge este tema de que también existen mujeres violentas. El tema de la violencia de género, no violencia, está establecida de esta manera porque en realidad
los femicidios son en realidad a nivel de la mujer que mata al hombre, muchísimo, digamos, infinidad más. Por eso el movimiento feminista y la violencia de género se ha conformado, digamos, como una lucha de las mujeres, ¿no? Porque son cada vez más altos los niveles de femicidios que hay, no solo en nuestro país, digamos, a nivel mundial. Por eso precisamente es este movimiento que intenta que se tome conciencia de que la mujer no es una cosa, no la vas a matar así, digamos, no tenés que matarla. Sí, lo que pasa es que yo por lo menos lo que veo, aparte de esa violencia física, mucha violencia psicológica. Muchísima, la denigración, la de insultos y ese tipo de cosas. Que es la que manipula a la mujer de no poder salir de ese ciclo. Y te voy a recomendar un libro que se llama Amor, no me mates, de una escritora que se llama Ana Beatriz Romasco, que estuvo aquí. Y te lo voy a prestar el libro, que para trabajar con los chicos es espectacular. Cómo te describe, ¿no? Una situación de empujarte, la descripción te hace estar hasta en ese momento, nada más que golpes, de que se te rompan los vidrios encima tuya cuando te empujó sin querer, porque la fuerza de un hombre obviamente no es la misma que la de una mujer, y el nada más que empujarte te puede implicar tirarte contra, digamos, ¿no? Un vidrio, romper, que te cortes. ¿Y solamente para qué? Para que te calles. Claro. No para ni matarte ni nada, porque tal vez solamente para que te calles. Es tan denigrante, ¿no? Y muchas veces las mujeres en años anteriores lo tenían tan naturalizado, y su labor en el mundo era nada más tener hijos, cocinar, como veníamos charlando, hacer la limpieza de las casas. Hoy en día creo que desde ese momento hasta donde nos situamos hoy, en este contexto sociohistórico, se han logrado tantas cosas, ¿no? Gracias. El movimiento feminista, por suerte, digamos, empezó en Europa hace muchísimos años, pero por suerte nuestro país ha adquirido bastante abierto. Digamos, los días, los 8 de marzo son movimientos muy fuertes donde no hay banderas políticas, somos mujeres las que estamos reclamando porque ya no muera una mujer más. No, pero dentro de Latinoamérica, Argentina es uno de los países que lideran los movimientos. Sí. Así que en ese sentido, y no solamente es... Sí. Discúlpame, hablando de libros, hay un libro también que es muy bueno, que se llama Mujeres que aman demasiado. La verdad es que la autora en estos momentos no la recuerdo, pero que da diferentes casos en los cuales muestra por qué la mujer generalmente ingresa también en ese tipo de relación. Digamos que ¿a quién quiere cambiar? Porque se encuentra con un hombre que ella considera que va a cambiar. El hombre no va a cambiar. Claro. ¿Pero a quién quiere cambiar? ¿Al padre que fue alcohólico? ¿A la madre que la abandonó? Qué interesante mirada. Claro, en realidad ingresa en esas relaciones porque ella de chica no pudo cambiar a uno de sus progenitores o a una de sus personas que la protegían. Ingresa en esa relación queriendo cambiar a este hombre que está haciendo lo mismo. Pero este hombre no va a cambiar. Claro. La que debe cambiar y la que debe sanar y curar es ella. Es ella. Qué buena mirada. Y muchas veces sucede esto y no lo pueden ver. Muchas veces no es intentar cambiar. No, es muy difícil igual poder verlo, ¿eh? Sí, digamos, no es que, digamos, estamos desde el lado de decir, yo voy y le digo a mi amiga, pero la verdad es que hay que estar ahí. Difícil poder verlo. Sí, así es. Nosotros ahora vamos a pasar a la segunda efeméride del día de hoy, musical. Un 23 de julio de 2011, hallan muerta en su casa de Londres a Amy Winehouse. Tenía 27 años. Era la gran esperanza del soul, con solo 2 discos, Frank y Back to Black. Sus años fueron un disparate en el ojo del huracán de los medios de comunicación debido a su vida alocada y a sus escándalos. Parecía que había entrado en una espiral descendente y a casi nadie sorprendió su muerte. Tenía una voz sensacional. Para recordarla y hablar justamente del tema que nos toca, escucharemos Rehab. Vamos. Bueno,
Bueno, estamos al aire nuevamente y la verdad que, bueno, me quedé este ratito nada más que para decirte que, bueno, estás invitada, como siempre digo, a que vuelvas. Muy lindo tu aporte, Janina. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos despidiendo. Recuerden que en la semana queda el programa grabado en la página de la radio, sino en los canales de YouTube Cynthia Herlein o de Si Quieres Aprender Enseña, o en el Facebook del programa. La semana que viene nos visitará parte del equipo del CAG de la Escuela Secundaria 32 de Lanús. Será hasta el domingo que viene, aquí por FM Wild 88.7 a las 16. Que tengan una excelente semana, disfruten de lo mucho y de lo poco que tenemos. La vida es una sola, gente. Chao.